Señores, de nuevo aquí en El Poder de la Tarde. Ustedes saben que este es el programa de televisión de salud más posicionado, que mantiene, digamos, liderazgo en la audiencia. No solo eso, sino que nosotros frecuentemente traemos presidentes de sociedades médicas especializadas, gracias tanto al posicionamiento como al interés de nuestro programa, de don Luisín y del doctor Cambiaso, por llevarles orientaciones y conocimientos frescos. Déjeme tomar de nuevo café, señor. Yo insisto que la gente del café tienen que comunicarse con la parte comercial de este programa y está ahí. O si no, yo voy a tener que promover los de Batea Verde, que son los cafés regionales que se venden a través de la marca Batea Verde. Déjeme ver mi café y seguimos. Está riquísimo. Además, esa chica de la cocina se esmera con esas manos haciendo ese cafecito. Miren, señores, le habíamos prometido que íbamos a tener aquí a dos médicos especialistas, uno de los cuales ya lo tenemos aquí sentado. Él es el doctor José Miguel Cruz, él es presidente de la Sociedad Dominicana de Patología. Y aquí lo tenemos, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación aquí al programa. Sí, qué bueno que esté por aquí. Doctor, ¿y qué es la patología? La patología es una rama de la medicina bastante amplia. Generalmente la población general no entiende cuál es el alcance del médico patólogo. El médico patólogo es aquel que se encarga de hacer el diagnóstico de todos los tejidos que puedan extraerse del cuerpo humano, ya sea para el diagnóstico de algún tipo de enfermedad infecciosa, tumoral, inflamatoria. Entonces todo tiene que llegar a mano del patólogo para que se haga un reporte y certifique cuál es la patología base que tiene el paciente. Sí, ¿y cuál es la diferencia entre un patólogo y un médico forense? Pues se confunden esos roles, ¿no? Siempre hay esa confusión, incluso dentro de algunos colegas que no saben cuál es la diferencia entre un médico patólogo y un médico forense. El médico forense se encarga del estudio médico legal de aquellos pacientes, personas que fallecen o por fruto de algún acto delincuencial. La parte legal la conlleva el médico forense, que es aquel que se encarga de recrear el evento patológico o el evento criminal que conllevó a la muerte de esa persona. ¿Y el médico patólogo, entonces, el rol? El médico patólogo trabaja específicamente con los especímenes que salen ya sea de cirugía o incluso en los programas de detección temprana de cáncer. El papel del patólogo es fundamental. Le pongo un ejemplo. El ámbito de trabajo de un médico patólogo va desde aquella paciente que va a una unidad de atención primaria en la zona fronteriza y una enfermera o un promotor de salud le toma un Papa Nicolau, que es un procedimiento corto, sencillo, no doloroso. Pero con ese procedimiento se toma la muestra y si la paciente tiene algún tipo de lesión que podría desarrollar un cáncer, se hace una detección temprana. Pero está del otro lado, a alto nivel. En un paciente como el doctor nefrólogo, lo puede certificar así, un paciente sometido a un procedimiento de trasplante renal, el médico patólogo tiene la capacidad de, por medio de un procedimiento rápido, una biopsia de congelación, decir si es viable o no el tejido que se va a trasplantar. Entonces, va desde atención primaria hasta el tercer nivel de atención. Sí, esa es buena aclaración y vamos a, digamos, a tenerlo ahí porque le tengo muchísimas preguntas, porque uno mismo es de lo que piensa, bueno, patólogos, los que hacen autopsia, eso es lo que uno piensa. Y la gente puede pensar y decir, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué enfermedad? ¿Para investigar? ¿Para qué? Pero vamos a dejarlo ahí porque le vengo con una avalancha de preguntas en ese sentido. Vamos. Para que usted me responda, doctor, la patología, la especialidad médica de patología, ¿se estudia en el país? Sí. Actualmente en el país hay 2 escuelas de formación de médico patólogo. Aquí en el Distrito Nacional, en el Hospital Francisco Moncoso Puello, donde cada año salen 6 egresados. Y en el Hospital José María Cabral Ibáez, que salen entre 2 y 3 especialistas por año. ¿Y cuántos patólogos hay en el país? Alrededor de unos 200 a 250 médicos patólogos. Ok. ¿Y en dónde trabaja un patólogo? ¿En una clínica privada, en un hospital, en un centro de investigación? ¿Dónde trabajan ustedes? Podemos trabajar en los 3 al mismo tiempo, porque los estudios de investigación generalmente también llevan
una base de soporte al estudio al microscopio, los cambios de los tejidos que uno puede encontrar, debe estudiar un médico patólogo. A nivel hospitalario, todo servicio que conlleve diagnóstico debe tener un departamento de patología. Por ejemplo, un paciente llega con un dolor abdominal, lo llevan a cirugía, entendiendo que va por una apendicitis. Cuando el cirujano hace la intervención quirúrgica, ese material lo envía al departamento de patología correspondiente. Puede ser que sea una apendicitis complicada, el paciente lo llevó a cirugía, pero también puede ser una lesión tumoral. Ahí varía entonces el seguimiento de ese paciente. Doctor, ¿y los patólogos dan consulta directa? Por ejemplo, déjame ir donde un patólogo, a ver si yo tengo cáncer. ¿Se puede? No. No. Ustedes no tienen consulta al público No directo. tenemos trato directo con el paciente, aunque somos los que mejor lo vemos, porque lo vemos al microscopio. Generalmente siempre es el médico clínico que envía al servicio de patología el material que está extrayendo, ya sea desde un procedimiento sencillo como es una citología para determinar una lesión premaligna de cuello uterino, hasta determinar el manejo que se debe tener un paciente oncológico. Cuando un paciente es sometido, por ejemplo, a una cirugía radical, el médico patólogo es que dice hasta dónde se extendió esa enfermedad. Si en el borde quirúrgico, el borde que queda de la lesión que se sacó, si está libre o no de lesión. Si tiene o no infiltración a vasos sanguíneos o vasos linfáticos. En base a lo que hace el reporte de patología, entonces el clínico sabe hacia dónde orienta el tratamiento. Por eso le decía, el médico patólogo tiene una parte de trabajo, ya sea con el diagnóstico de lesiones en etapa temprana, o para determinar el tratamiento que conlleva un paciente. O sea que digamos que un médico especialista depende mucho de ustedes. Sí, se hace sinergia como equipo. Se hace sinergia como equipo. Generalmente, por ejemplo, el médico radiólogo describe las lesiones que encuentra por imágenes, y entonces el médico patólogo certifica que la muestra fue o no adecuada. Si fue adecuada, certifica si esa muestra es o no tumoral. Y dependiendo de ese reporte de patología, reporte firmado y sellado por el médico patólogo, entonces está la intervención del paciente. Bueno, pues mire, usted, digamos, se me ha adelantado a unas cuantas preguntas que le tenemos por aquí, pero yo le voy a preguntar directamente la patología conectada con las principales enfermedades que afectan a los dominicanos y las dominicanas. Por ejemplo, ¿cuál es la función de un patólogo en la hipertensión y enfermedades cardiovasculares? Muy fácil. Por ejemplo, a veces, le pongo casos que me llegan a mi laboratorio. Hay daño a nivel de la vasculatura de órganos. A veces encontramos una paciente que no lleva seguimiento ni manejo de su patología de base y, por ejemplo, en una histerectomía tú puedes encontrar que hay daño del endotelio y daño vascular producto de la cronicidad de ese padecimiento. Ok, y en el caso de diabetes, ¿cuál es el rol de un patólogo en el seguimiento a la diabetes, por ejemplo? Dependiendo de cómo se oriente el clínico, porque generalmente nosotros trabajamos en coordinación con el clínico. Un paciente diabético que llega a tener daño renal, se hace un procedimiento de biopsia para del tejido renal hacer la evaluación qué tanto llegó el daño del órgano. Y de ahí, como le decía al inicio, depende del tratamiento que le den al paciente. Si se va a hacer un trasplante y se evalúa que el órgano que va a recibir ese paciente diabético nefrópata no es viable, entonces el procedimiento no tiene factibilidad. Se evita conllevar a un tratamiento que sería fallido. Sí, y usted también, doctor, nos adelantó el rol de la patología de los patólogos en las enfermedades oncológicas, en los cáncer. Muy directamente, bueno, aquí hace una semana estuvo el doctor Adrián Puello, él es patólogo, ¿no? Epidemiólogo. Sí, que estudió en Francia. Sí. Y bueno, nos estuvo hablando más o menos de la importancia del trabajo que hacen ustedes, digamos, detrás de cámara. Y ahora yo le quiero preguntar a usted, en el caso de los principales cánceres que afectan a los dominicanos y las dominicanas, que son
mama en las mujeres, cervicuterino mujer, próstata y pulmón en los varones y colonoscopía de colon en ambos géneros. Sí. ¿Cuál es el rol del patólogo en la detección y seguimiento del tratamiento en el caso del cáncer de mama? En el cáncer de mama, vuelvo y les repito, que ahí influye mucho el asunto de la paciente tener la conciencia de los factores de riesgo. Con un chequeo ginecológico, una paciente que conoce los riesgos que tiene, antecedentes familiares, etcétera, si llega de manera temprana a una consulta donde su ginecólogo, su mastólogo y el doctor encuentra una lesión que podría conllevar al desarrollo de un tumor, y en esa paciente se hace una intervención de con una aguja ir a donde se encuentra la lesión, ahí esta paciente puede hacer un diagnóstico temprano. Se evita que el desarrollo de una patología mayor que conlleva una morbilidad y mortalidad mucho más elevada, además del gasto económico. Pero por ejemplo, esa aguja que usted dice, le toman muestra y es a ustedes que le envían. Nosotros somos los que lo vemos. El tejido que se trae de cualquier órgano se fija en un fijador que es el formol, a una dilución de 10%. Entonces el patólogo se encarga de hacer el procesamiento para que eso llegue a una lámina que al microscopio, según la morfología, podemos hacer el diagnóstico o no de una lesión. Inclusive la mayoría de las veces el patólogo lo que busca que a esa paciente la intervención clínica haya sido temprana, porque a veces inclusive cuando llegan pacientes que no tienen la orientación adecuada a una consulta ginecológica, a una consulta oncológica con una lesión avanzada, que si se hubiese podido determinar a tiempo, es un trauma bastante grande. Doctor, y lo mismo que usted me explica para mama, ¿obra en los demás cánceres? Por ejemplo, próstata, pulmón, etcétera. Sí. Lo mismo. Siempre va como especialistas nosotros vamos de la mano junto con los otros especialistas, ya sea con el ginecólogo, con el urólogo, el gastroenterólogo. El gastroenterólogo hace la videoendoscopía y encuentra una lesión polipoide. Un pólipo es una elevación de la mucosa. El gastroenterólogo hace la toma de muestra y eso se envía a patología. ¿Y ustedes son Hay lesiones que, por ejemplo, pueden ser precursora de una lesión maligna mayor. Y ese paciente, si se determina en ese momento, la sobrevida aumenta muchísimo, porque es un paciente que se va a mantener en seguimiento y va a evitar que llegue a un desarrollo más avanzado. Digamos que el gastroenterólogo le da el seguimiento clínico, pero ustedes son prácticamente los que detectan, que le dicen, miren, por ahí va la cosa. La auditoría del proceso total lo hace el médico patólogo, con la correlación adecuada con el clínico. Por eso le decía, somos un equipo. El patólogo tiene correlación con todas las especialidades. Todo lo que se trae del cuerpo debe ser examinado por un microscopio, por el médico patólogo. Doctor, ¿y dónde usted da consulta o trabaja? Tengo una práctica combinada, soy médico patólogo en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, principal hospital de atención pediátrica del país, y también estoy a la dirección de un laboratorio privado en Santo Domingo, LACMERCO. Eso está en los centros médicos integrales. En el Centro Médico Integral 1 y 2. Sí, que son... Ahí estamos al frente del equipo de patología. Esos son los centros médicos, digamos, privados más reconocidos ahí en sí, la zona. de la zona. Territorio de Santo Domingo Este. Señores, yo quería recordarle a ustedes que esto que estamos conversando aquí con el doctor y con el próximo nefrólogo que vamos a tener aquí, todo esto lo colgamos en nuestra cuenta de Instagram, @elpoderdeLaTarde, y en YouTube también El Poder de la Tarde. Y como nosotros somos conducto para ustedes los televidentes de curiosidades, preguntas, inquietudes, nosotros vamos a pedir al señor director que ponga los teléfonos con la venia de nuestro entrevistado para que ustedes hagan algún tipo de pregunta. O sea, doctor, lo que usted decía ahorita, los patólogos no hacen consulta. Por ejemplo, yo digo, déjame consultar al patólogo, el doctor José Miguel Cruz. No, ustedes siempre están detrás de cámara. Digamos. Detrás de cámara. Como le decía, nosotros recibimos lo que se le envía de un clínico, ya sea un dermatólogo, cirujano oncólogo, ginecólogo, urólogo, nefrólogo. Cualquiera que haga el procedimiento, el patólogo es el que tiene la última palabra. Ok. Doctor, usted en la sociedad médica que usted dirige, ¿cuántos son ustedes?
¿Cuántos Alrededor miembros? de 200 miembros. 200 miembros. Sí. Y digamos que llevando una bandera que el doctor Cambiaso siempre recrea aquí, es de la población que vaya a entrar en el ámbito de los patólogos debe verificar con su sociedad especializada si el médico que lo va a ver, que va a ver las muestras y demás, es miembro de la sociedad y demás. Eso es lo recomendable. Nosotros hemos venido desde el año pasado haciendo una reestructuración de la sociedad como tal. Tenemos una página web donde ahí están registrados todos los patólogos activos de la sociedad. Ah, ok. Y 200 y pico usted dice que hay. 200 y pico de patólogos inscritos en la sociedad. Sí. Nosotros, doctor, hemos sido, digamos, actores y testigos de que la Sociedad Dominicana de Patología ha tenido en la gestión suya un resurgir, por lo menos a nivel de exposición pública, y ahora lo vemos usted instalándose en el Consejo Nacional de Sociedades Especializadas, más que hemos visto que usted ha estado en los debates que tienen que ver con temas patológicos, institucionales y hasta gremiales, lo cual nosotros lo felicitamos. ¿Qué tiempo tiene la sociedad que se fundó, doctor? La sociedad tiene más de 50 años. Con sus bajas y altas. Se ha desarrollado durante ese tiempo. Fue una de las primeras sociedades que se conformó aquí. Claro, porque me parece que la Sociedad de Pediatría fue la primera, tiene 75 años. Sí. ¿Y quiénes la fundaron, la Sociedad de Patología? Un grupo de patólogos que vinieron egresados del exterior. En ese momento no había escuela de formación aquí en el país. El doctor Curi, el doctor Ravelo padre. Un grupo de eminentes patólogos se reunieron y en ese momento hicieron la fundación de la entidad que inicialmente fue Asociación Dominicana de Patólogos. Ok, doctor, y el doctor Sergio Sarita es patólogo, ¿eh? Sí, maestro y coordinador de la residencia de anatomía patológica y jefe del servicio de patología del Hospital Heriberto Peter. Él está muy actualizado, él escribe semanalmente un artículo en el periódico Hoy, y yo lo leo porque él está muy actualizado, y además él es una especie de alerta. Por ejemplo, él hace poco denunció algo que ustedes creo que habían denunciado, que era la acumulación de cuerpos, de cadáveres en la morgue que hay en Cristo Rey. ¿Cuántas morgues hay en el país, doctor? Ese Pública, dato digamos. Ese dato no lo manejo porque como es el área médico forense. Pero se supone que cada hospital debe de tener una morgue adecuada para el manejo de los cadáveres, porque siempre en un centro de salud fallecen pacientes, ya sea por evolución crónica de su padecimiento, un paciente que puede llegar accidentado, muere en emergencia. Entonces hay un manejo que debe tener una morgue. Incluso un hospital de formación debería tener el asunto de la realización de la autopsia clínica, que esa la hace el médico patólogo. No tienen implicación legal, sino clínica. ¿Qué es eso? No entendí bien yo. ¿Qué es una patología clínica? Una autopsia clínica. Aquel paciente que llega a un hospital y tiene una evolución tórpida, el paciente fallece y no hay un diagnóstico claro. Lo ideal sería realizar una autopsia clínica y encontrar las patologías que pudieron llevar al desenlace de esa fatalidad. No, aquí le ponen un paro cardíaco y se acabó la vaina, ¿no? Entonces, por eso el médico patólogo sirve como auditor del proceso completo. Sí. Doctor, ¿usted le tiene miedo a los muertos? No. ¿Usted sería capaz de amanecer con un muerto en una sala usted solo? En nuestra formación como médico patólogo, tenemos una rotación en el Instituto de Patología Forense. Porque nosotros tenemos que hacerlo. ¿Y cuál es la rotación? ¿Amanecer con 3 muertos ahí? No. Ahí no se amanece, pero sí hay que hacer los procedimientos. Incluso en nuestro hospital, cuando se presentaban aquellas olas de mortalidad por dengue, el Ministerio de Salud Pública pide que se realicen las autopsias. Entonces hay que hacerlas. O sea, ¿usted no le tiene miedo a los muertos? No. Y si usted está en un salón solo de madrugada y un cadáver por X o Y mueve una mano donde usted no se manda Esos son corriendo? reflejos, incluso eso está documentado. Hay reflejos vagales que el cadáver lo hace. ¿Y usted no se manda corriendo? No, pues yo sé ante lo que estamos.
Doctor, si yo estoy al lado de un cadáver, donde quiera que sea, puede ser en una plaza pública, y me mueve, aunque sea un pelo, el juidero que yo armo corre. no es pequeño, así mismo es. Señores, ustedes en la audiencia pregunten, que aquí está un médico patólogo y probablemente ustedes han tenido casos de familiares que hayan fallecido o familiares que le hayan hecho un diagnóstico, que el doctor aquí puede darle una explicación acabada y precisarle cualquier enfermedad. Usted dijo que en el caso de los gastroenterólogos, y en el caso, por ejemplo, de cáncer raro o cáncer como mieloma múltiple, ese tipo de cosas, usted también la misma, es una base que usted tiene. Sí, nosotros como se hace el estudio morfológico, uno conoce la histología normal y lo que se altera, hay patrones que entonces conllevan a emitir el diagnóstico de ese paciente, junto con la evolución clínica, porque junto con el tejido que nos mandan, llega un historial clínico de cuáles son las sintomatologías y por ahí uno se orienta, porque no es un asunto de una adivinanza. Ok, es conectando la ciencia, digamos. Claro que sí. Doctor, ¿y quién le paga a ustedes? ¿Ustedes cobran honorarios por ARS o por los centros que ustedes trabajan? ¿Quién le paga a ustedes? Hay una modalidad combinada y aprovecho el tiempo para introducir el tema de la reclamo que se tiene junto a las sociedades médicas especializadas. Así es, mañana hay una marcha a las 10 en el colegio. 10 de la ¿Usted mañana, va para allá? Claro que sí, militantemente. ¿Por qué? ¿Qué usted entiende que de los reclamos del colegio médico? No podemos seguir en un sistema que busca rentabilidad económica bajo la negación de servicio. Okay. No puede ser posible que el médico especialista subvencione las ganancias de las ARS. Desde que se formó el Seguro Familiar de Salud, no se ha hecho una indexación de los procedimientos que llega. El año pasado hubo en algunas ARS y en algunos procedimientos un aumento de un 20%. Pero dígame, si inicialmente el Seguro Familiar de Salud tenía un cobro de alrededor 500 pesos, ahora está llegando a los 1.500, se multiplicó por 300%. Hace 300%, entonces, el año pasado se hace un incremento en algunos procedimientos de un 20%. No es posible. Entonces, el colegio médico incluso, la población debería de entender que el reclamo principal es que se amplíe la cobertura de los procedimientos, la garantía de los servicios de salud, un plan incluyente. No es posible, por ejemplo, que un médico sea especialista, 7 años de formación en una universidad, una pasantía de ley, 1 año en una zona fronteriza. Ustedes duran 12 años estudiando. Llega a concursar en el examen nacional único de residencias médicas, aprueba el examen, va a una competencia de oposición de credenciales, gana una plaza, por ejemplo en patología, 6. 6 cuando concursan más de 3.000, 4.000, 5.000 médicos. Los que van a patología, el que tenga mayor puntaje gana. Se tiene una formación de 4 años consecutivos. Y cuando tú sales de la formación como médico especialista, entonces dependa del comité de contrataciones de una ARS que te asigne el código de una ARS o no. No debería de ser. Entonces se está violando la universalidad del sistema. Yo le pongo un ejemplo. Tengo un familiar allegado que su esposa estaba acusando con el 3er embarazo. Hace una relación de empatía con su ginecólogo en el 1er embarazo, en el 2º embarazo, cuando va a su 3er embarazo, ella había cambiado de institución de trabajo. Su ARS era otra y la ARS no tenía contrato con ese ginecólogo. Ella, independientemente que el ginecólogo quisiese atenderla, la salud lleva un costo. Claro. Entonces, ¿cómo podía ella reclamar? No tenía manera, porque ella no tenía la libre elección de que ese era su médico especialista. Entonces, eso tiene que cambiar. Pero en el caso de ustedes, los patólogos, no le paga la ARS, me dijo usted. Sí. Se hace el procedimiento que autoriza el clínico, entonces nosotros los autorizamos también, porque es un procedimiento adjunto al padecimiento del paciente. Entonces nosotros hacemos las autorizaciones a la ARS. Pasa lo mismo que los demás especialistas. Hay una discrepancia en cuanto al precio del costo de un procedimiento. No puede ser posible que un mismo procedimiento, con un mismo gasto,
se pueda en una ARS X pagar 790 pesos y otra paga 4.000. ¿Por qué la discrepancia? Porque a usted le hacen un descuento mensualmente de su ARS por la TCS. Y la diferencia que hay entre una y otra no debe de existir, ¿entiende? Entonces, ¿cómo puede ser que un procedimiento lleve en una ARS un costo y en otra otro, cuando es el mismo procedimiento? Doctor, y el tema de los copagos, los pacientes estamos jodidos con el copago. ¿Usted está de acuerdo con el copago? Esa es una de las luchas que tiene el colegio médico. Lamentablemente se ve impopular y el paciente a veces no lo entiende. Cuando usted va a una consulta de un especialista y el especialista le cobra a la salida 1.500, 2.000, 2.500 pesos, no es que el especialista le está cobrando de más, es que la ARS le está pagando de menos al especialista. Okay. Porque dígame, si la consulta vale 500 pesos, con una cobertura al 80%, le pagan 400 pesos. A los 400 pesos a ese especialista que hizo la consulta de 30, 40, 50 minutos, le hacen un descuento de ley de un 10%. Así ¿Son es. cuánto? 340 pesos. Pero eso tiene que llevarse a la ARS firmada de manera adecuada, depositarlo y ver si en 2, 3 o 4 meses se paga, cuando se tienen gastos económicos en las consultas. Además, anualmente tienen que presentar usted declaración como un ente económico cualquiera y pagar impuestos anuales. Claro, claro, no hay que cumplir con los compromisos fiscales. Pero entonces llega el momento en que se ve una situación incómoda con el paciente que con su derecho, porque paga una cobertura de salud, se le cobra por encima de lo que autoriza la ARS. Entonces la ARS no está pagando de manera adecuada. Doctor, entonces, acorde con su palabra, si las ARS pagan mejor, ustedes no nos cobran copago a los pacientes. Es la idea, porque realmente la población tiene, como vuelvo y le digo, si usted va a una ARS, esa ARS busca la manera de evitar darle la cobertura a la patología que usted está conllevando en ese momento. No se puede llevar un sistema que busque rentabilidad en base a la negación de servicio. Cada vez que un paciente va y se somete a un procedimiento, no se sabe, el médico no sabe si va a llegar a cobrarlo hasta que no se deposite en una cuenta. El asunto de las glosas. ¿Qué es la glosa? Para que la audiencia lo entienda. Cuando el médico hace la reclamación de un procedimiento, hace una llamada y se le da un número de cobertura con un monto a pagar. Si al momento de eso llegar a la ARS entiende que hasta el tono de azul del lapicero con que se llenó la reclamación no es el adecuado, lo glosa. Y un procedimiento, 40 o 50 mil pesos que haga un especialista, está entonces a reclamar a ver si lo llegan a pagar. ¿Y si el paciente pierde, ya no le paga. El paciente ya pagó la diferencia que tenía. Ya eso es un problema que no depende del paciente. El paciente no se debe de afectar. Y eso ha sido uno de los planteamientos que ha hecho el Colegio Médico y las 56 sociedades médicas especializadas. Que no se toque el bolsillo del paciente. Por eso usted como médico, como sociedad especializada, usted apoya el reclamo del Colegio Médico. Claro que sí, militantemente. ¿Usted va a marchar mañana, me dijo? Claro que sí, temprano. Pero lo esperamos allá. ¿Usted va a ir en ropa deportiva, así, en sacar? Porque usted se ve que es sobrio, académico. ¿Usted va a ir No, así? hay que ir mucho calor. Mucho calor. Pero hay que marchar. Sí. Incluso la invitación no es solamente a los médicos, está toda la sociedad invitada. Se marcharán también los profesores, marcharán también los abogados. Marcharán diferentes entidades de la población. ¿Y los nefrólogos? Porque yo tengo entendido los nefrólogos son los popis de la especialidad médica. Bueno, yo no voy a pelear los nefrólogos son los popis. No voy a pelear con el doctor. Doctor, déjeme escuchar el próximo entrevistado, que es nefrólogo. Eso sigue mi pelelengua, la tengo segura. Doctor, y lleve su vinagre por si acaso, porque en la última marcha que usó el Colegio Médico creo que hasta un par de bombazos tiraron, ¿no? No, se dio tranquilo, No, pero se armó un reperpero. No pasó a mayor, porque es un evento cívico, no se va a hacer desorden, totalmente organizado. Y usted estudió en la UAS, Sí. la medicina general, ¿no? Sí. ¿Y usted tiró piedra y quemó goma en la UAS? No. Yo quemé goma y tiré piedra, es un honor. Mi físico no daba para correr tanto a la policía. Doctor, cuidado, si usted era medio pendejo, ¿no? No lo quería decir, pero ya lo me está delatando. Yo tenía un amigo cuando estábamos en el bachillerato
que cada vez que organizábamos una cosa, que el FEFLA, que la UNER en ese tiempo, Tigres inventaba una vaina y cogía por ahí, al otro día venía a teorizar, pero no, que todo el mundo, la gente que ve su uniforme gris. Sí, aunque ya estamos en democracia, ya. Y además los médicos son muy cívicos, digo. Hay que resaltar que una vez en Cabe, el presidente del colegio médico, le dio una mordida o hubo un montaje, ¿se acuerda? No, con eso, inclusive yo era residente en ese momento, la provocación. Lamentablemente cuando se pasa yo me acuerdo. de un evento cívico y se llega a una provocación, se llega a pasar eso. Doctor, ¿y usted es amigo del doctor Waldo Suero, que fue presidente 5 veces del colegio médico? El doctor Suero, sí, compañero de trabajo de allá de Robert Ricabral. Ah, sí, porque él es pediatra, ¿no? Médico pediatra, sí. ¿Y cuánta... ¿por qué que a abuelo le gustan tanto las suelas y los paros? El reclamo, vuelvo y le digo, lamentablemente es un asunto que llega a ser impopular, pero si la gente entendiese el fin de lo que se reclama, se reclamara de otra manera. Pero Wilson Roa, cuando fue presidente, logró muchísimas cosas y con mínimos paros hizo un par de bultos, incluso hay varios acuerdos que se están reclamando ahora que se llegaron en esa y no se cumplieron. Eso fue en la gestión de Wilson Roa, ¿no? Sí, se llegaron a muchos acuerdos por eso se perdió la confianza. Incluso en la gestión de Wilson Roa, el doctor Wilson Roa, hasta unos vehículos se acondicionaron, que hubo críticas, no, que están negociando con el gobierno. Pero que si ustedes son profesionales y el gremio, déjeme decirle que el gremio médico, a pesar de que se ha pasado la vida peleando con todo el mundo, es un gremio de mucho prestigio institucional. Y si uno chequea la historia de cuando era MD y cuando se constituyó como gremio, digamos, ha sido glorioso, y la gente que ha pasado por ahí. Claro que sí, tanto en la formación académica como la lucha reivindicativa. El Colegio Médico ha tenido su historia de más de 100 años y ha sido junto al pueblo dominicano. Lamentablemente hay situaciones que se dan que la gente, el pueblo no la entiende, pero al final se busca la manera de que se le dé salud de calidad. Cuando hay una paralización en un hospital por falta de instrumentos, falta de reactivos, falta de material, el colegio reclama. Así es. Pero eso es buscando la manera de que el paciente cuando se lleve a una emergencia pueda tener la atención adecuada. Sí, así es. Señora, a mí se me estaba olvidando, pero yo lo quiero mencionar. Ustedes saben que una colega que es considerada junto a otra colega decana del periodismo de salud, va a poner mañana a las 6 de la tarde a circular su libro. El libro tiene un título muy sugerente y muy crítico, El comercio del dolor. Se llama el título. Ella es la periodista Altagracia Ortiz, ustedes la deben conocer, tiene 20 y pico de años en coberturas de salud, y junto a Doris Pantaleón, que trabaja para el Listín Diario, ella trabaja para el Hoy, pues están consideradas las decanas del periodismo de salud en República Dominicana. Yo aspiro algún día, si no sé decano, sé vicedecano, director de una escuela del periodismo de salud digital, por lo menos de la República Dominicana. Señores, les recordamos que este programa está colgado en YouTube como El Poder de la Tarde y en Instagram, @El Poder de la Tarde. Hoy hemos tenido aquí un primer buen entrevistado, el doctor José Miguel Cruz, él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Patología, y lo vamos a despedir. Doctor, ¿alguna palabra, consejo que tenga que ver con lo clínico, gremial y lo que usted entienda? Lo esperamos mañana en la marcha. ¿A marchar? A marchar. Ay, yo después de viejo le tengo miedo a la policía. No se preocupe, lo cuidamos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes esperen ahí en el próximo segmento que tenemos un nefrólogo que sabe de todo lo que tiene que ver con los riñones. Aquí nos vemos en breve.